Tardes para todos y todas. Me parece a mí fundamental este espacio para poder desarrollar una especie de sistematización de lo que se ha llamado escuela luliana. Bueno, también se lo ha llamado escuela filosófica eslovena, etcétera, ¿no? Ha tenido diferentes nombres, pero bueno, la idea es tratar de pensar de forma sistemática sobre los fundamentos, las influencias y las derivaciones que esta escuela de pensamiento nos podrían llevar para pensar elementos centrales que están en diálogo entre la filosofía y el psicoanálisis, y uno de ellos es la diferencia sexual, que me parece a mí uno de los puntos fundamentales, en tanto y en cuanto la escuela luliana hace una ontología de la diferencia sexual. En 72, o sea, uno o 2 años después que Zizek ingresa a este centro de estudios, donde fundan lo que se llamó la Sociedad de Psicoanálisis Teórico, ¿no? Que ese es el germen universitario, el germen académico, mejor dicho, porque más allá que hacían vida dentro de la universidad, esta sociedad no estaba adherida a ningún instituto, ¿no? Estaba adherida ni a un instituto universitario, ni tampoco estaba adherida a una escuela psicoanalítica, ¿no? La funda Condolar y Supancic, y su objetivo, y esto lo dice claro Zizek, que era estudiar el carácter teórico del psicoanálisis sin abordarlo dentro de una escuela. Hace también un análisis sobre el concepto de absoluto, del saber absoluto, y va a decir que va a considerar que este término remite a una reconciliación que cierra todas las heridas, dice Zizek, ¿no? Pero que esta reconciliación lo que viene a esconder es lo real lacaniano, ¿no? Y entonces ya acá Zizek empieza a introducirse en una temática propia eh, de, digamos, de lo que se llamó los tres registros lacanianos, ¿no? El registro de lo simbólico, el registro de lo real y el registro de lo imaginario. La filosofía de la escuela luliana va a hacer mucho ahínco en esta división, y va a hacer mucho ahínco en pensar la sexualidad como inscrita en lo real. La ontología no solamente he dado cuenta, no solamente es un discurso sobre el ser, sino también hay una diferencia entre una ontología de la negatividad, que es la ontología que hace la escuela luliana, a una ontología negativa, ¿no? Yo creo que ahí me parece que es fundamental. Una ontología negativa, o también puede ser llamada una teología negativa, que fue la desarrollada por Plotino, ¿no? Este pensador, eh, digamos, postplatónico, ¿no? Por poner algún nombre, es decir, que funda la escuela neoplatónica, es decir, una escuela en la cual se van a tomar algunos elementos de la filosofía platónica, pero en una etapa ya helenizada, y en la cual se va a pensar al uno, ¿no? Y en esta idea del neoplatonismo, lo interesante es la, es que el fundamento siempre es trascendente, ¿no? Es decir, ahí hay hay una relación con el pensamiento de Hegel. O sea, cuando yo me recuerdo que cursé la materia de medieval, nosotros vimos, cuando estudiaba, vimos todo el desarrollo del neoplatonismo en Occidente, en la filosofía medieval, cómo decir, cómo fueron traducidas y cómo fue heredada todo el pensamiento neoplatónico, ¿no? Y hay muchos elementos que después yo recuerdo cuando en las clases, en las materias teóricas, en las clases teóricas discutía con la profesora y decía, profe, pero eso no es Hegel. Sí, decía, o sea, hay muchos elementos proto-hegelianos en el neoplatonismo, pero la gran diferencia es que el problema del fundamento es un fundamento exterior, ¿no? Es decir, el fundamento es el uno que está más allá de este plano de la existencia. Entonces, en este tipo de ontología negativa o una teología negativa, es decir, lo que nos trae ello es una suerte de diferenciación entre Dios y las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este bolígrafo es Dios en el sentido que su fundamento, su existencia está en Dios, pero no es Dios, ¿no? Es decir, hay un acercamiento, un posible conocimiento de la divinidad a partir de lo que se llama de lo inefable, ¿no? Es decir, Dios es inefable. Es inefable porque no puede ser conocido. No hay posibilidad de tener un conocimiento absoluto de Dios, entonces como no se puede tener un conocimiento absoluto de Dios, lo que sí se puede tener es un conocimiento por la negativa, es decir, conocer a partir de lo que Dios no es, pero a su vez también es Dios, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a ver una suerte de ontología sobre una sustancia, por llamarlo de alguna forma, que existe y no existe al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo interesante. No es un ente específico, es decir, la sustancia que hace que esto sea Dios, no, desde un análisis físico no la podemos observar, no hay una sustancia que nosotros podemos determinar si esta es la sustancia divina.
sino más bien opera en el plano especulativo. Entonces, al operar en el plano especulativo hay una ontología de lo negativo, y es una ontología donde lo negativo tiene, digamos, referencia sobre lo real. En cambio, la escuela de hace una ontología de la negatividad, porque va a pensar el término de negatividad como una especie de mediador evanescente, ¿no? Es una mediación que se desvanece, ¿no? Es decir, al momento de la propia mediación se desvanece, ¿no? Y ahí ya hay una clara terminología propiamente al concepto de diferencia hegeliana, ¿no? Que es uno de los elementos centrales en los cuales va a trabajar esta escuela, y es el elemento que nos va a permitir pensar para la próxima clase un concepto filosófico de diferencia sexual, ¿no? Entender a la diferencia como una diferencia diferenciante, ¿no? Una diferencia que no tiene su fundamento en un Grund, ¿no? Como dicen los alemanes, en un fundamento exterior, ¿no? Sino más bien es el propio fundamento reflexionando sobre ideología, dice Slavoj, es lo que se halla sujeto, ¿no? Es lo que sujeta al sujeto, digamos, lo que hace que el sujeto se haya sujetado en un fantasma, ¿no? Es decir, y ahí claramente hay una referencia a Lacan, ¿no? La ideología funciona al estilo de un fantasma. Objetos no pudieron, es decir, los lugareños no pudieron atravesar el fantasma porque era el fantasma el que organizaba, digamos, la unidad de ese pueblo, ¿no? Es decir, cuando ellos se dan cuenta de que no existe eso, es el momento donde su subjetividad se desorganiza, se descompone, ¿no? Y esto también nos permite pensar las luchas fantasmáticas, ¿no? Contemporáneas. La subjetivación inducen efectos en los cuerpos, y esos efectos son lo que podemos llamar la subjetividad. El historicismo postmoderno. El historicismo postmoderno funda esta idea de que la subjetividad es un efecto de los modos de subjetivación, y por lo tanto lo que dice Slavoj es que esto no nos permite trascender esa relación. ¿Por qué? Porque si la subjetividad es el efecto del modo de subjetivación, entramos en una circularidad entre resistencias y relaciones de poder. Si las resistencias están determinadas por las relaciones de poder, ¿cómo estas resistencias pueden trascender a estas relaciones de poder, ¿no? Entonces, dentro de esta filosofía de la subjetividad de Foucault, no vamos a encontrar una salida. Y es el gran problema también de las teorías queer o de las teorías de género contemporáneo, ¿no? Es decir, si conciben digamos, que todas estas nuevas subjetividades son efectos de diferentes modos de subjetivación, ¿cómo hacen estas subjetividades para trascender ese modo de subjetivación? Si lo trascienden, desaparecen como subjetividades porque son efectos de esos modos de subjetivación, ¿no? Entonces, entra en una circularidad que para salir tienen que romper el círculo. Y si rompen el círculo, hay una desidentificación, y por lo tanto las determinaciones que le adquirieron a esa subjetividad desaparecen, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta del carácter fantasmático, es decir, produjeron un sujeto que es un fantasma.